El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Los pastores fueron rápidamente a donde les había dicho el ángel del Señor y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. 8 días después llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando esta gran solemnidad inicial del año civil y que tiene una enorme importancia, por supuesto también en la vida espiritual de cada uno de nosotros, porque es la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Esa maternidad divina que tiene que ver fundamentalmente con la fe de la Virgen, que recibe a Cristo en primer lugar en su corazón. Por eso Isabel, cuando en el momento de la visitación pronuncia sus palabras, le dice a la Virgen: bienaventurada por haber creído lo que te fue anunciado de parte del Señor. Bienaventurada por haber creído, la bienaventuranza de la fe. Y por haber creído, dijo sí y se hizo en ella ese prodigio admirable de la encarnación del Verbo. Por ese motivo es verdadera Madre de Dios. Esta maternidad divina no es, o esta expresión, este dogma de nuestra fe no es algo simbólico, algo ficticio, sino que es algo totalmente real, porque es madre de la persona del Verbo, es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, por supuesto no según su naturaleza divina, sino según su naturaleza humana. Lo que María da a luz, lo que María engendra en sus entrañas purísimas, es al Hijo de Dios, según su naturaleza humana. Por eso es Madre de Dios, realmente Madre de Dios. Y esto es muy importante porque significa que esta presencia del Hijo de Dios en el mundo es real. María es verdadera Madre y entonces eso nos habla de la verdadera naturaleza humana que el Hijo de Dios asumió. Por supuesto que es un misterio insondable, un misterio que supera nuestra razón, pero hizo presente de esta manera tan misteriosa y tan real al Hijo de Dios entre nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos. Por eso asume la naturaleza humana, por eso nace entre nosotros, para padecer y morir en la cruz y de esa manera redimirnos. Y en el Evangelio de este día se nos hace referencia a una actitud muy profunda de la Virgen María que la define. Este es el fundamento, podríamos decir también, de su actitud maternal profunda. Porque María, Madre de Dios, va a ser también verdaderamente nuestra Madre, cuando Jesucristo lo diga expresamente en el momento de la crucifixión. San Lucas nos da como una definición, por así decirlo, como una noción, como una descripción muy breve, pero al mismo tiempo muy profunda de María Santísima. Y como lo reflexionábamos también el día de la Sagrada Familia, esta actitud que define la vida de la Virgen es inimitable en ese grado, pero es imitable por cada uno de nosotros dentro de nuestra pobreza, dentro de nuestras limitaciones, dentro de nuestras debilidades. También podemos imitarla en esto. Nos dice San Lucas simplemente, frente a todo este misterio del nacimiento, del anuncio del ángel, de la visita de los pastores, también después de la visita de los magos,
frente a todo este misterio tan profundo, tan glorioso, tan admirable, ¿qué actitud tiene María Santísima? Primero nos dice la actitud de los pastores. Todos los que escuchaban esto, los pastores mismos y aquellos que escuchaban lo que los pastores decían, quedaron admirados. La admiración, que es esa especie de saciedad del alma frente a algo impactante. Lo primero es quedar admirados, como nos admiramos frente a un paisaje, admirarnos frente a este misterio, como la primera actitud del corazón creyente. No es primero qué tengo que hacer, sino primero percibir, recibir, darnos cuenta de la grandeza de Dios, que es una tarea también cotidiana que a veces nos puede costar, valorar lo recibido, valorar el ser hijos de Dios, valorar tener a nuestra madre como a nuestra Madre del Cielo, como nuestra madre. Y María Santísima, nos dice el Evangelio, mientras tanto, ¿qué hacía la Virgen? No solo, por supuesto, se admiraba, esto es obvio, pero San Lucas nos dice otra cosa de la Virgen. Nos dice, mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Lo único que nos dice acá. Y se ve que para San Lucas es muy importante porque va a volver a repetir casi este versículo literalmente un poco después. María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. ¿Qué son estas cosas? Es el misterio de Cristo, la primera actitud de la Virgen, y que es la actitud eminentemente maternal, es recibir a Cristo. Por eso cuando Jesús diga aquella frase tan sorprendente, cuando su madre quería hablar con él en un momento en el cual él estaba evangelizando, dice, todo aquel que cumple la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre, dice. Porque la maternidad tiene que ver con esto, ¿no? Con recibir, con ser el ámbito de la vida, donde la vida se desarrolla, donde la vida comienza a dar fruto. Y eso es lo que estamos llamados también nosotros a hacer, recibir a Cristo en el corazón, mantenerlo, que Cristo vaya produciendo fruto, que vaya realizando esa tarea misericordiosa de restaurar el corazón herido por el pecado para que podamos dar fruto. Y entonces lo primero es esto, ¿no? Dice, estas cosas es el misterio de Cristo, el misterio de su Hijo. María es alguien que vivió permanentemente orientada hacia Cristo, su preocupación fundamental, su tarea principal, lo más importante en su vida. Después todo lo demás, pero esto no podía faltar. Y ya nos da una pauta de imitación. Primero para preguntarnos, ya que estamos un poco al fin de este año, dentro de muy poquito comenzando el año nuevo, esos balances que por ahí solemos hacer y debemos hacer espiritualmente también. ¿Cuál fue mi prioridad? Porque en un año pasan muchas cosas, muchas circunstancias, buenas o malas, adversas o agradables. Preguntarnos esto en el silencio de nuestro corazón. ¿Qué fue lo más importante en mi vida espiritual este año? ¿Cuál fue mi prioridad? ¿Qué fue eso en lo cual pensé frecuentemente, constantemente? ¿Qué fue lo que más me importó? Pensemos esa respuesta y pidámosle al Señor la luz de que con este año que empieza, bajo la maternidad divina de María, podamos continuar dando. Mi prioridad fue la presencia de Cristo. Y después todo lo demás, ciertamente. Pero la prioridad que María nos enseña es esas cosas, esta palabra un poco difusa, si se quiere, para nuestros oídos que dice aquí San Lucas. Meditaba, conservaba estas cosas. Conservaba a Cristo, vivía para Cristo, vivía en Cristo. Pero además un detalle que en la lectura que hemos hecho tal vez no se advierte tanto, porque parece que la Virgen María realizara dos acciones. Nos dice María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. En realidad San Lucas nos dice algo mucho más profundo que puede parecernos un detalle, pero no lo es. Dice conservaba meditando. No es lo mismo conservar y meditar que conservar meditando, porque
la única manera de conservar a Cristo es meditándolo. No podemos conservarlo como guardado. Lo guardamos y cada tanto le prestamos un poco de atención. Si es así, entonces se va perdiendo esa presencia. Lo que María hace es conservarlo de una manera particular, que es la única manera de conservarlo, que es meditando, es decir, viviendo ese misterio, profundizándolo, pensándolo. Así como piensan los amigos en aquellos que aman, los conservan su presencia en el pensamiento, en el corazón, en la caridad, en el amor, en la amistad. Es una presencia real, aunque no estén físicamente allí. Así vivía la Virgen. Y entonces, la única manera de que Jesucristo esté presente es esta, meditando en Él, teniéndolo frecuentemente, como nos dice el Salmo primero también, el justo de día y de noche, dice, medita en el Señor. Que no significa que estemos todo el tiempo pensando en Dios explícitamente, porque tenemos otras cosas que hacer también, pero que sea un pensamiento frecuente, tal vez al comenzar nuestro día, al terminar nuestro día, que sea un pensamiento frecuente. Y entonces esta es la manera en la cual María lo hacía y nos invita a hacerlo también, conservarlo meditándolo, o sea, viviendo este misterio. Y este conservar no es solamente un tener, un poseer, sino que es un atesorar. Hay mucha riqueza en estas expresiones de San Lucas. No es lo mismo como uno guarda algo que no le interesa a como uno guarda algo que sí le importa. Por eso ya hablamos de atesorar, es guardar un tesoro. Y si es algo muy valioso, ¿qué hacemos? Lo cuidamos, lo protegemos. Ponemos medios para no perderlo. Las cosas que no nos importan demasiado, no las atesoramos, literalmente. Tal vez las guardamos. Pero María conservaba, guardaba, atesoraba, porque había reconocido, y en este reconocimiento consistió toda su vida, en el valor infinito de esa presencia de Dios. Esto que nosotros hacemos, como les digo en este ejemplo, con cosas que son valiosas para nosotros, incluso aunque no tengan un valor material, pero sí tienen un valor espiritual. Tratamos de atesorarlo, protegerlo, conservarlo, guardarlo, pensar en eso. Jesucristo nos dice, donde está tu tesoro, está tu corazón. Pensemos dónde está nuestro corazón y descubriremos entonces cuál es nuestro verdadero tesoro. Vamos a pedirle a la Virgen que nos conceda esa gracia de vivir imitándola en esto. Lo dice en su corazón, el corazón de María está aquí, corazón que representa toda la persona. Una persona vale lo que vale su corazón. Por eso hablamos del corazón de Cristo, del corazón de María. Es todo María, no es solamente una parte, un aspecto. Lo conservaba en la totalidad de su ser y en la totalidad de su obrar. Pidámosle en este comienzo del año del Señor entonces que nos bendiga, que nos conceda todas las gracias que iremos necesitando para perseverar en esta presencia de Dios en nuestras almas, en nuestras vidas, glorificándolo con todas nuestras acciones y pidiéndole y agradeciéndole haber llegado por María Santísima hasta lo profundo de nuestro corazón. Pidamos humildemente esa gracia. Que así sea.